Nos agrada mucho tenerlos aquí presentes. Bueno, nos tocó hoy un tema muy lindo. Dios inspira a los hombres de una manera muy especial. Y quiero decir lo siguiente. Vamos a tratar un tema muy interesante que le hemos puesto por título El cristiano y su mundo. Vamos a ver cuál es el mundo del cristiano. Amén. Y para tal efecto quiero que abramos las Sagradas Escrituras en el Evangelio según Marcos capítulo 12, versículos 28 a 34 respectivamente. Vamos a estar viendo algunas, bastantes citas bíblicas para este efecto. Amén. Bueno, cuando estén listos, por favor, me avisan. Ok, bien. Vamos a leer la bendita palabra del Eterno. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Bien, 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. 34. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bien, aquí damos inicio a este estudio que lleva por título El cristiano y su mundo. Cada cristiano tiene un mundo dentro de ellos. Amén. Cada uno. Bien, vamos a dar inicio a este estudio. Vamos a hacer una breve introducción para poder tener idea un poquito más a fondo de lo que vamos a tratar. El cristiano ha pasado por retos y desafíos respecto al Evangelio desde el punto de vista escritural. Y las grandes corrientes religiosas y filosóficas contrarias a la palabra del Dios eterno. En el Nuevo Testamento, la labor apostólica, hago énfasis en esta palabra, la labor apostólica. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos e imitamos al Maestro, el Dios Todopoderoso. Por eso nuestra doctrina es apostólica, porque fue la doctrina que Jesucristo instituyó cuando Él vino y puso sus pies acá en la tierra. Esa es la doctrina que profesamos, esa es la que practicamos y esa es la que enseñamos. Amén. Bien,
En el Nuevo Testamento la labor apostólica es en defensa de la fe cristiana, como en el primer siglo, cuando el Señor estuvo acá, cuando Él constituyó a los apóstoles. Bien, las doctrinas de la iglesia tienen enormes y poderosos desafíos hoy. Esas doctrinas a las cuales tú y yo tenemos acceso tienen grandes desafíos hoy. Entonces, al leer el Nuevo Testamento, Él nos indica con toda claridad la lucha de los primeros cristianos. ¿Cuáles fueron las luchas de los primeros cristianos? Es muy fuerte eso. Amén. Por distinguirse de las otras sectas o grupos de los judíos del tiempo de Jesús. Esta lucha se extendió a medida que los seguidores de Jesús expandían el mensaje. Bien, es muy importante. Leímos nosotros en Marcos 12, capítulo 12, versículo 28 y 34, cuál es la doctrina y qué es lo que el Dios eterno quiere y tiene para nosotros. Muy importante esto. Es vital tener conocimiento de las Escrituras. Aquellos grandes hombres de Dios, los apóstoles del Señor. Y quiero abrir un paréntesis y hacer una aclaración muy grande. Solamente hay apóstoles, o hubo en el tiempo de Jesús. Hoy en día ya no hay apóstoles. Y tenemos material para eso, con mucho gusto, para que nadie se perturbe, nadie se preocupe. Esta lucha se extendió a medida que los seguidores de Jesús expandían el mensaje hacia otros territorios y culturas adversas a las demandas del Evangelio de Jesucristo. Es sabido que las enseñanzas de Jesús fueron probadas en su mismo territorio, entre la adversidad religiosa más hostil que un nuevo grupo haya podido enfrentar jamás. Fue terrible eso. Amén. Quiero que veamos. El mundo de ese entonces estaba saturado de sectas y religiones de enorme variedad. Por eso el título de este estudio, El cristiano y su mundo. Porque en el mundo de ese entonces estaba saturado de sectas, religiones y demasiados hombres de estudio que no enseñaban ni practicaban la fe que Jesucristo enseñó. Amén. Bien, a todo esto se le añaden además las creencias de la mitología de los griegos. Usted sabe que los griegos fueron hombres muy sabios en cuanto al saber humano, grandes filósofos, enormes filósofos. Entonces, Grecia en esa época era la cuna del conocimiento y de la sabiduría. Grecia. Y todavía lo es, pero han pasado siglos. Pero tienen un ancestro, tienen una descendencia, tienen un abolengo que los catapulta allá, hacia arriba. Amén. Bien. A todo esto se le añaden además las creencias de la mitología de los griegos y la cultura filosófica helénica, ¿no? Cuando hablamos de los helénicos, estamos hablando de los griegos. Amén. Que competían a la par con el judaísmo, que competían a la par con el judaísmo clásico, el del Señor Jesucristo, así como también otras religiones. El cristianismo fue visto como una secta más. Escuché bien esto. Por eso el título de este estudio, El cristianismo y su mundo, que lo rodea y el mundo que practica. Amén. Bien, en los evangelios notamos
los ataques de los fariseos, intérpretes de la ley, y los saduceos, entre otros, para hacer caer a Jesús en estas trampas doctrinales. Pero Dios nunca se queda sin testimonio. Levanta hombres llenos de su pasión, los capacita, los llena y los pone a servir. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue un hombre muy brillante en el judaísmo. Escuche bien, el judaísmo. No estoy hablando del cristianismo, en el judaísmo. Fue brillante no solamente en el judaísmo, sino con los griegos y con los romanos, porque fue un hombre extremadamente ocupado y equipado por Dios. ¿Por qué? Este hombre hablaba griego, hablaba 4 idiomas, era maestro de la ley, según el judaísmo. Entonces veamos esto, el cristianismo fue visto como una secta más, salida del judaísmo. Óigame, sigamos y nos vamos a dar cuenta. En los evangelios notamos los ataques de los fariseos, intérpretes de la ley, y saduceos, entre otros, para hacer caer a Jesús en las trampas doctrinales de ellos mismos. Bien, ejemplo de todo esto son las preguntas sobre si es lícito. Es muy importante las preguntas. El Señor, de una manera tácita, sabia e inteligente, dijo: es lícito dar tributo a César. Es lícito, o sea, correcto, entregarle tributo a César. ¿Es lícito? ¿Es correcto? ¿Está bien hacerlo? Vamos a ver qué dice la Escritura, qué dice el Señor. La resurrección de los muertos, sanar a un enfermo en el día de sábado, comer sin lavarse las manos. Estos eran ritos del judaísmo. Hermanos, estamos viviendo un tiempo muy difícil, porque hoy en día muchos no tienen ni siquiera qué comer. Amén. Sí. Pero Jesús no cedió ni por un instante, sino respondió a aquellos que eran adversos a su doctrina y a su práctica. Las clásicas respuestas de Jesús ante las torpezas espirituales de la época de sus adversarios quedaron registradas en las páginas del Evangelio. Por eso es muy importante tener acceso a las Sagradas Escrituras. Es importante escudriñar las Escrituras. Escudriñar no es ojear, escudriñar es sumergirse en la Escritura y escarbar qué hay en lo profundo. Veamos Mateo capítulo 22, versículo 21. Aleluya. Bien. Mateo capítulo 22, versículo 21. Le dijeron de César y les dijo: da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? Si César es Dios, denle la honra a César. Pero si Dios es el Dios de todo el universo, el Dios omnipotente,
Vamos a darle la gloria a quien le corresponde y quien la merece, que es el Señor, obviamente. Amén. Bien, denle la gloria, denle al César lo que es de Él, lo que pertenece a Él, lo que Él ha hecho. Déselo. El desconocimiento de las Escrituras y el poder de Dios, el desconocimiento de las Escrituras sin el poder de Dios es uno de los bastiones más terribles que hay en el cristianismo. La gente habla porque puede hablar, pero desconoce los verdaderos fundamentos de las Sagradas Escrituras y especulan con gran facilidad. El desconocimiento de las Escrituras, al desconocer las Escrituras, les voy a destapar algo. Estamos desconociendo y no tenemos acceso al poder de Dios. El desconocimiento de la Escritura es el desconocimiento del poder mismo de Dios. Ese es el problema que tenemos, la falta de conocimiento de la Escritura. No es leer, cualquiera lee. Leer es comprender lo que estamos leyendo. Eso se llama leer. Todo el mundo lee, pero no, la gente no sabe leer. Dios es Dios de vivos. No es Dios de muertos. Suena satírico, pero es una realidad. Es una realidad. Dios es un Dios de vivos. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos acceso a las Sagradas Escrituras, las palabras que yo os he hablado, las palabras que yo os he entregado, son espíritu y son vida. O sea que tenemos acceso a la vida eterna de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Es impresionante esto. Bueno, vamos a ver algo en Marcos capítulo 12, versículos 24 al 27. Tengo varias citas que compartir con ustedes. Marcos capítulo 12, versículos 24 al 27. Entonces, Marcos capítulo 12, versículos 24 al 27. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿No habéis leído en las Sagradas Escrituras que eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos. Oye, hermano, me gustaría que tomaran nota de eso. ¿Te imaginas? Marcos capítulo 12, versículos 24 al 27. Dios no es Dios de muertos,
sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erráis, estáis equivocados, muertos. Esta es palabra de Jesucristo mismo. Él mismo lo escribió. Estamos muy mal representados nosotros. Bien, vamos a ir a Mateo capítulo 22, versículo 45. Mateo capítulo 22, versículo 42 al 45. Porque aquí viene una situación que es un poco incómoda para el judaísmo. ¿Y quién es este Cristo? ¿Hijo de quién es? ¿De dónde sale Cristo? ¿Quién es Él? ¿Cómo aparece Él? Veamos. Mateo capítulo 22, versículos 42 al 45. Diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Era verdad. Él les dijo, pues, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llamaba Señor, ¿cómo es su hijo? Jesús, hijo de David. Esos son los misterios de Dios. David, el dulce pastor de ovejas, como dice la alabanza, desde los días de su juventud, su casa y la casa de sus padres. Hermanos, ¿sabe por qué están sucediendo tantas cosas? Por la falta de desconocimiento de la palabra de Dios. El desconocimiento de la palabra de Dios es el error más garrafal, es algo que está destruyendo, deshaciendo los cimientos del cristianismo. La falta de estudio y de conocimiento. La falta de que la gente vaya a los estudios. Pero hoy en día cualquiera es maestro. ¿Le conoce usted su testimonio? ¿Le conoce su santidad? ¿Le conoce su caminar? No es fácil, hermano. Bueno, sigamos. Vamos a ir a Marcos capítulo 12, versículos 38. Un poquito adelante. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Aleluya. Aleluya. Bien. Estamos en el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 28. Este es el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al 34, por favor. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estáis lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle por qué.
Porque él había explicado que cuál era el primer mandamiento y cuál era el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hermanos, yo creo que estamos un poquito retirados de estas verdades tan gloriosas. Amén. Bien. Vamos a ir al 33 a ver qué dice. 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amarás al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios que le podamos ofrecer a Él. Pero bien, vamos avanzando porque nos vamos a quedar atrás. Las corrientes filosóficas del pasado se mantienen vivas en nuestra época. Las corrientes filosóficas. Hoy en día todo es filosofía para todo. Naturalmente todo tiene su propia filosofía. Filos y sofos, conocimiento y sabiduría. Esa es la palabra filosofía. Bien, los discípulos de Jesús prefirieron el martirio antes de claudicar, antes de negar sus principios y su fe. Prefirieron claudicar. Prefirieron ellos que los sacrificaran. Amén. Sobre su fe y sus valores espirituales. He ahí el problema más grande que hay en este momento en el cristianismo, que es la fe y los valores. Es uno de los problemas muy grandes. La falta de fe y la falta de valores. No hay fe, no hay valores. Este es el manual que rige la humanidad, las sagradas escrituras. No hay fe, no hay valores en absoluto. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 19. Está después de Juan. Hechos, capítulo 4, versículos 19 al 22. Vamos a ir avanzando porque tenemos bastante material que compartir. Estos dos principios que encerré aquí, la fe y los valores. Si no hay fe, no hay nada. Si no hay valores, no hay principios. Y si no hay principios, hay una descomposición social terrible. Si no hay valores, no hay fe. Y si no hay fe, hay una descomposición social. Porque nosotros nos ceñimos a los valores inspirados por el Santo Espíritu de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Esos son los valores que seguimos. Esos son los principios fundamentales de nuestra fe. La santidad, la consagración, el apartamiento. Esos son principios y valores. Hechos capítulo 4, versículos 19 al 22. Mas Pedro y Juan, Hechos capítulo 4, versículos 19 al 22.
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Vuelvo y repito. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgáis si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí están los valores, ahí están los principios. Los juicios vienen de Él, los valores dependen de Él, los principios dependen de Él. Un principio y un valor no lo ves, no lo tocas, pero cuando tú abres la boca, salen y resaltan tus valores y tus principios, obviamente. ¿Por qué? Porque yo soy lo que hablo, yo soy lo que pienso. Y si mi ser está totalmente impermeado por la palabra del Eterno, por el Espíritu del Eterno, de mí saldrán palabras de vida eterna, hermano. Lo dice el proverbio: tú y yo somos lo que pensamos, porque lo que pensamos, eso hablamos, eso comunicamos. Amén. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, porque no podemos dejar de decir, de hablar, de comunicar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esto es algo muy grande, hermano, definitivamente. Amén, gloria a Dios. Tenemos que nosotros caer sobre la roca de los siglos y ser sembrados en la roca de los siglos, que es Jesucristo, Señor nuestro. 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre, versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Dios todavía sigue en pleno siglo XXI restaurando, perdonando, levantando, y está todavía poniendo su Santo Espíritu y su dulce presencia en la vida de los hombres. Dios es un Dios de maravillas, grande, poderoso. Bien, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bien, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de a Él? ¿Es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? Primero hay que obedecer a Dios. Ese es su mandato. Vamos a ir a Hechos. Permítame documentarlos un poquito más. Fue entonces cuando el venerable Gamaliel, maestro, era un erudito de la fe, era un erudito de los judíos. ¿No es lo que dice? Fue entonces cuando el venerable Gamaliel habló e hizo entrar en cordura a quienes estaban luchando contra Dios. Si los que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Veamos Hechos capítulo
5, versículos 38 al 42. Es importantísimo esto. Hechos capítulo 5, versículos 38 al 42. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. 40. Y contravinieron con él y llamaron a los apóstoles. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Oiga, en ese nombre hay poder, en ese nombre hay virtud salvífica para perdonar y para entrar. 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya. Qué bonito es esto. La verdad es interesante, muy interesante. Muchos seminarios, institutos bíblicos han salido. Me agrada mucho eso. Me llama la atención. Me siento feliz al ver que hay gente todavía que ama la enseñanza, que le gusta aprender. Pero a la vez todos estos centros docentes e institutos bíblicos se han venido a convertir en cementerios incapaces de impartir la dulce y poderosa doctrina del Dios eterno. Falta temor, falta pasión. Es una actitud totalmente egoísta el no compartir lo que Dios ha puesto a nuestra disposición. No nos creemos los mejores. Quizás no seamos los excelentes comunicadores, pero somos comunicadores. Testificamos con la boca y con el comportamiento. Excuse me. Para que los estudiantes y futuros líderes que egresan de los grandes colegios e institutos bíblicos sean temerosos de Dios. Para que ellos puedan poner estos conceptos y estos principios celestiales en sólidas y grandes congregaciones y grandes comunidades bíblicas. Así tiene que ser. Hay millones de personas que anhelan al menos una mínima parte de este pequeño estudio, porque primero no tienen transporte, segundo no tienen una Biblia, tercero no tienen acceso, pero tienen la pasión por aprender. Ustedes y yo contamos con todos los atenuantes a nuestro favor y nosotros rechazamos el estudio. Somos elegantes y especialistas en disculpas.
no pude, se me olvidó, llegué cansado, no tengo gasolina. Somos elegantes para las excusas. Si aquí estuviésemos cobrando, digo yo, está bien, es que estamos cobrando demasiado. Aquí no cobramos, el que paga aquí es el Señor. Y Él paga con vida eterna. Él premia con el conocimiento, con la verdad y con la santidad. Hermanos, estamos muy mal ubicados. Mal ubicados. La fe viene cuando y donde el hombre se nutre. Y luego el hombre, después de que recibe estas palabras, el hombre después de que es capacitado, el Señor Jesucristo lo capacita, lo hace apto para llevar este dulce mensaje a diferentes estratos sociales, a diferentes entidades, diferentes comunidades. Pero somos elegantes para las excusas, hermanos. Muchos de los hombres y de las mujeres que salen de los grandes seminarios son incapaces de articular y de comunicar, hermanos, las doctrinas básicas de la fe cristiana. Incapaces de articular y de comunicar las doctrinas básicas de la fe cristiana. Incapaces, cuando hemos sido capacitados para todo. Veamos Judas capítulo 3, versículo 16. Judas capítulo 3, versículo 16. Judas 3:16. no tiene. Sí, el 16 o el 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, oiga, mira lo que dice este hombre, hermano, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Veamos el 16 a ver qué dice. Estos son los murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aquellos que malinterpretaron, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay gente en todas partes, unos que llevan pasión para aprender y otros que llegan ahí para tergiversar la verdad. Qué bien. Estos apóstoles profetizan sobre el carácter de los
seres humanos en los posteriores tiempos. Dijeron que vendrían hombres y mujeres amadores de sí mismos, enseñadores de doctrinas de demonios, para apartar de la verdad a los fieles. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Esto es escatología. Usted verá. Pero el Espíritu dice claramente, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y explica por qué. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias se hiciese. Quiero decirles algo, hermano. Estos estudios han sido diseñados con el único propósito de crecer, de salir del anonimato y entrar en la dimensión del Espíritu. Esto es para todos, hermano. No es para unos cuantos, es para todos. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 4. Vamos al versículo 1. Esto es muy importante. Usted puede predicar en silencio. Puede predicar con un televisor. Puede predicar con un radio. ¿Sí? 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes. No solamente predicar, tenemos que asegurarnos que estos principios nobles, poderosos y profundos sean puestos en alto relieve en el corazón de los hombres. Que juzgues a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso el título de este estudio, el cristiano y su mundo. No podemos salirnos de los parámetros de las Sagradas Escrituras. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán las fábulas. Yo creo que a ustedes les ha pasado esto. Eso ya lo sé. Eso ya lo he escuchado muchas veces. Usted no ha escuchado, porque desconoce gramaticalmente el significado de la palabra. Usted ha oído, los perros tienen oídos, los elefantes tienen oídos, los animales tienen oídos, todo el mundo tiene oídos. Escuchar es atender y procesar lo que estamos oyendo. Amén. Es un proceso. Amén. Estamos siendo atravesados por el espíritu mismo de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos,
¿Quieren mentiras? Y conoceréis la verdad. Tendréis experiencias poderosas con la verdad. Serás sano y serás libre. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará. Es un proceso grande para liberar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hará. Aleluya. Hará. Gloria a Dios. Hermanos, Gloria a Dios. esto lo necesitamos, hermanos. Amén. El apóstol Pedro dice a los cristianos del primer siglo: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de esperanza que hay en ustedes. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Un poquito adelante, hermano. Capítulo 3, versículo 15. Vamos al 14. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Versículo 15. Mira lo que dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo creo, hermanos, que yo no veo un mensaje más bonito, más amoroso que este. Amén. Sí, gloria a Dios. Este mensaje es puro amor. Amén. Es amor. Amor físico, amor puro. Es Dios diciéndole a uno: ven acá, yo te voy a restaurar. Yo voy a poner mi espíritu dentro de ti y soplaré espíritu sobre ti. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Es grande eso. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. La misericordia del Eterno no tiene parámetros. Pero llama a los cristianos a estar sujetos a la palabra de Dios. Solo así podemos santificar a Dios en nuestros corazones. Amén. Bien. De Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, ya dimos un estudio, creo que fue la semana pasada o antepasada, no recuerdo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Un estudio muy bonito. Romanos capítulo 12, muy profundo. Versículos 1 y 2. Acuérdense de esto. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Finalmente, solo el estudio bíblico es el que necesitamos. Amén. Esta es la brújula del hombre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esta es la brújula, no solamente la brújula,
sino el libro con el poder más grande de la vida, que contiene el Santo Espíritu de Dios, que nos guía, que nos aparta, que nos perdona. Vamos a la Escritura y el Señor nos habla, nos ministra, nos sana, levanta nuestras vidas y nos pone en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Bien. Los apóstoles profetizaron sobre el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Los apóstoles profetizaron sobre el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y se está cumpliendo eso. Vayamos a la Escritura. Dijeron que la Escritura dice que vendrían hombres y mujeres amadores de sí mismos. Oiga, enseñando doctrinas de demonios para apartar de la verdad a los fieles. 1 Timoteo 4:1. Ya vamos a terminar. Qué bueno Dios, definitivamente. Hermanos, la apostasía está llegando. Está llegando de una manera terrible. Se siente en el aura espiritual, se siente en la cosmovisión, en los aires. Se siente una atmósfera extremadamente densa, peligrosa, que no inspira absolutamente ninguna seguridad, al contrario, trae tristeza e incertidumbre. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Eso está sucediendo ya hace tiempo. Amén. Vamos a ir un poquito adelante. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Voy al 3. 2 Timoteo 4, 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Permítame detenerme un segundo acá. Porque vendrá tiempo cuando no se predicará la sana doctrina, la bendita palabra del Eterno. No se va a predicar. Y los que lo predican necesitan ganancias deshonestas. Amén. Así es. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Usted se ha dado cuenta que hay grandes congregaciones aglutinadas de hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños, llenos, hasta 2 y 3 servicios al día. ¿Qué le ministran a esta gente? ¿Dónde está la santidad? La santidad está huyendo de los púlpitos. Voy al versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
4. Este es el peligro. 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estoy cansado de escuchar lo mismo. Voy a ir allí porque me gusta la palabra que predican allí. La palabra que va directo al vientre del hombre, no al espíritu del hombre. Amén. Está duro eso. Pedro dice a los cristianos del primer siglo: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Primera de Pedro 3:15. Pedro llama a los cristianos a estar sujetos a la palabra de Dios. Solo así podemos santificar a Dios en nuestros propios corazones. Amén. Amén. Bien, aquí terminamos este precioso estudio. La gloria y la honra es para el Eterno. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno.